con la columna o la espalda pegada a la muralla, a menos de que ya hayan practicado y estén habituados a la práctica de meditación para que la columna erguida no sea un problema. Así que a menos de que ya lleven cierto nivel de práctica de meditación, les sugiero que utilicen la muralla. Por supuesto puede ser muralla o cualquier otro objeto o mueble que tengan cercano. Van a adoptar la postura de meditación con la cual han estado practicando estos días, ¿ya? Que no necesariamente es el cruce de piernas tipo medio loto o loto completo o postura sencilla o falso loto. Adopten la postura que les sea más cómoda, incluso pueden abrir una pierna o alternar o utilizar las piernas en diamante, pueden utilizar cojines y les sugiero que utilicen un cojín para sentarse, porque subir un poco las caderas facilita mantener la postura, ¿ya? Así es que a menos de que tengan ya cierto nivel de práctica de meditación, utilicen un cojín. Lo que se puede hacer también es enrollar el mat y sentarse sobre el mat y dejar una partecita para apoyar la parte de los tobillos, ¿ya? Y ahí cada uno con la práctica se va a ir dando cuenta cuál es la manera que les es más cómoda para poder meditar. Incluso si les es más cómodo pueden utilizar una silla y sentarse cómodamente. Eso no afecta absolutamente nada en la calidad del trabajo de meditación que van a hacer. Y esa es una recomendación para personas que tienen dolores de columna, dolores de espalda, o por ejemplo cuando quieran trabajar algún taller o charla de meditación con personas adultas que no están acostumbrados a sentarse sobre el suelo, se utilizan sillas sin ningún problema, ¿ya? Ya veo que la mayoría están ubicados. Vamos a comenzar a adoptar postura no solo física, sino que vamos a comenzar a adoptar postura mental y postura emocional. Vamos a comenzar a cerrar los ojos, relajar los hombros. Mantenemos la columna erguida con la mínima energía necesaria, evitando caer hacia adelante, hacia atrás o hacia los costados. Vamos cerrando los ojos y así nos vamos preparando para el primer bloque de meditación. Vamos a comenzar a observar nuestra respiración, trabajo de respiración abdominal, que ya conocen bien. Vamos a comenzar a exhalar largamente para permitir que llegue a ser el doble de tiempo la exhalación en relación a la inhalación. Al cerrar los ojos, vamos quitando la percepción del mundo externo y nos vamos concentrando únicamente en el mundo interno. Vamos percibiendo primero el cuerpo y el movimiento del abdomen. Cada exhalación me permite dejar de lado todos los pensamientos del ayer y los pensamientos del mañana. Te vas a ir centrando solamente en las sensaciones del cuerpo, el movimiento del abdomen, independiente del mundo externo. Lo único relevante en este momento es tu propia respiración y las instrucciones a través de mi voz. Todo lo demás va quedando cada vez más para después.
Relaja constantemente los hombros que se tienden a tensar y subir. Relaja constantemente las caderas que se tienden a tensar. Relaja los dedos de las manos, relaja el entrecejo y los dedos de los pies. Si observas que tu postura no es cómoda, cámbiala. Vas a comenzar suavemente a cambiar tu foco de atención para ubicarlo en la zona de la nariz, en las fosas nasales, observando la sensación del paso del aire a través de las fosas nasales. Vas a tomar la firme determinación de mantener tu concentración, tu atención fija en el paso del aire a través de las fosas nasales. Si tu mente comienza a divagar, simplemente vuelve a concentrarte en el paso del aire a través de la nariz.
hombros, el entrecejo. Y si tu mente ha comenzado a divagar, simplemente vuelve a concentrarte únicamente en el paso del aire a través de la nariz.
Suavemente puedes comenzar a generar movimiento de columna, movimiento de cuello, movimiento de los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Puedes comenzar a generar movimiento libre de manera suave para descansar de la postura. Vas generando movimiento, aún mantienes los ojos cerrados, profundas respiraciones, puedes toser, bostezar, estornudar. Y suave y cómodamente comienzas a abrir los ojos. Eso es. Pueden estirar las piernas, generar movimiento de brazos. Les sugiero cambiar de postura durante estos minutitos que vamos a conversar un poco, o más bien yo voy a exponer algunas ideas, porque después vamos a entrar al segundo bloque de nuestra práctica de meditación, tal como lo hicimos durante nuestra primera práctica que realizamos. Eso es, así que vayan reacomodándose, pueden adoptar otra postura. Eso es. Bueno, este es nuestro segundo taller que tenemos. Me imagino que ya han realizado algo de prácticas personales y me parece que también tuvieron una sesión con el maestro Cristian. Los beneficios de la práctica de yoga, ya sea para la meditación o la práctica de asanas, están todos dados por la práctica disciplinada, ¿ya? Uno entre más practica, más se va dando cuenta de cosas y más va ayudando y más beneficios obtiene de la práctica. Corre para meditación, corre para práctica de respiración, para pranayama, corre para las posturas, corre para todo lo que es la práctica de las técnicas de yoga. Para las personas que también ya habían asistido en nuestro primer taller, me imagino que han trabajado en diversas posturas físicas para que la práctica de meditación sea más cómoda y menos dolorosa, ¿cierto? Más o menos tiene que haber sido así. Ya tienen que haber identificado más o menos las dolencias físicas que tienen para mantener la postura. Bueno, me pueden hacer señas, me pueden hacer sí, profesor, me pueden hacer no, profesor, me pueden hacer así, me pueden hacer así, ¿ya? Me gustaría saber quiénes han sentido dolor físico durante que les haya incomodado y les haya desconcentrado, para que me hagan, levanten la mano para más o menos observarlos. ¿Para quién fue un obstáculo el dolor físico? Ya, ¿para quién fue un obstáculo la desconcentración debido al mundo externo, ruidos externos, personas, gatos que siempre vienen cuando uno está meditando, aparecen los gatos, ¿cierto? U otros animales. Ya. Eh, ¿Para quién fue un motivo de desconcentración el mundo interno o la emocionalidad? Ya, súper. Todos estos obstáculos son súper comunes durante la práctica. Me gustaría saber también quién percibió como si el cuerpo se quisiera mover compulsivamente, más allá del raciocinio que ustedes tienen. Movimientos como que la mano se quería mover, la pierna, la columna, o alguien que haya querido salir corriendo incluso. Bien, súper. Esos movimientos involuntarios también forman parte de la práctica y en la medida que uno va desarrollando la práctica puede que más vayan apareciendo o después se vayan desapareciendo y son manifestaciones de los vritis o fluctuaciones mentales. Quiero hacerle hincapié, estimados practicantes, en que sin meditación no hay yoga. Esto es algo súper importante que, bueno, cada uno lleva su práctica como quiere, de la manera que desea, pero es fundamental de no olvidar de que el objetivo final del yoga es el samadhi. Y el samadhi sostiene, dicen todos los escritos a través de la práctica de meditación, ¿ya? De los distintos métodos y toda la meditación es el punto que une todos estos métodos de yoga. Así que es importante que lo consideren. No todas las personas se sienten a gusto con la práctica de meditación porque se tienen que encontrar con las fluctuaciones de la propia mente, ¿ya? Y eso a veces no es muy cómodo, pero uno se puede ir familiarizando
con el movimiento de la propia mente, con esas propias vibraciones, y en la medida que uno se va familiarizando con ellas, se van apaciguando a través de la misma práctica, ¿ya? Entonces, como les decía yo durante el primer taller, el mismo método diagnóstico es el remedio, la práctica, ¿ya? Primer Yoga Sutra dice, ahora la enseñanza del yoga. Segundo Yoga Sutra, y el que se considera el más importante, a pesar de que todos los Yoga Sutras son importantes. Yoga es el aquitamiento de las vibraciones de la mente, o de las fluctuaciones de la mente. Tercer Yoga Sutra, entonces el testigo se establece o mora en su propia naturaleza. Cuarto Yoga Sutra, en caso contrario, el testigo asume la forma de las fluctuaciones de la mente, o asume la forma de los vritis. Y en eso quiero que conversemos durante el día de hoy, o más bien que yo exponer un poco estas ideas que acabamos de conversar, ¿ya? Estos 4 primeros Yoga Sutras son súper importantes y nos dicen algo que si ustedes observan y desarrollan su práctica o observan diariamente, puede que les parezca muy cierto, que es que la mente, cuando no está morando en su estado natural, es decir, cuando no está en estado de meditación, en estado de samadhi, está tomando el color o la forma del objeto que percibe. Esto quiere decir, como otra metáfora que se utiliza, que la mente es como un trapo crudo que no tiene color. Y la percepción o lo que está observando la mente hace que la mente se tiña de este color. Es decir, si tú sumerges un trapo crudo sin color en un tinte rojo, el trapo se torna rojo. Si lo sumerges en una tinta azul, este se vuelve azul. Y lo que estos Yoga Sutras que acabo de comentar les dicen es exactamente lo mismo, de que tu mente va a tomar el color de lo que tú estés observando. Es decir, que si tu mente observa algo que, por ejemplo, le genera enojo, la mente va a tomar el color del enojo y va a aparecer como si tú estuvieras enojado. Pero tú y la mente no son lo mismo. Entonces, esto es algo que quiero que de a poco vayan reflexionando, vayan observando en su vida diaria, porque la práctica de meditación es algo que hay que ir habituándose. Entonces, la mente se tiñe del objeto de percepción. Por lo tanto, cuando uno está meditando y observa únicamente su propia naturaleza, entonces el ser se manifiesta como su propia naturaleza durante la práctica de meditación. Si nosotros estamos observando un objeto externo, nuestra mente se va a teñir de ese objeto externo. Por eso es muy importante controlar la propia mente y ver dónde estamos nosotros focalizando nuestra atención diaria. Si la focalizamos en aspectos negativos, nuestra mente se torna con estos aspectos o se tiñe de estos aspectos negativos y comenzamos a tener una vida negativa. Si nosotros somos capaces de observar y cambiar nuestro foco de atención hacia aspectos positivos o hacia emociones de alegría o emociones más positivas, entonces nuestra mente poco a poco se irá tiñendo cada vez más de esta alegría. Y nosotros sabemos que los estados de alegría o los estados positivos favorecen la práctica y los estados negativos la obstaculizan. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer como practicantes de yoga? Favorecer nuestra práctica. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando y tomando el control de nuestra propia mente. ¿Cómo están? ¿Les hace sentido las cosas que estamos conversando en este momento? Súper. Entonces es por eso que es tan importante este segundo Yoga Sutra. Yoga es el aclimatamiento de las fluctuaciones de la mente, porque en la medida de que las fluctuaciones de la mente se llevan a tu mente, la tiñen de ese color. Entonces uno tiene que ver qué tipo de pensamientos tiene diariamente, y uno no puede saber qué tipo de pensamientos tiene a menos de que practique meditación o práctica de ekagrata, tal como lo estamos haciendo durante estos talleres, ¿ya? Ekagrata nos permite observar el contenido de nuestra mente inconsciente y hacia dónde se va nuestra mente por hábitos. Si nosotros tendemos a estar pensando, por ejemplo, en una temática en particular, no sé, te gusta algún deporte y estás constantemente pensando en ese deporte, la mente, cuando uno se sienta a la práctica de meditación, vas a comenzar por hábito la mente a dirigirse hacia ese deporte. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos pensamientos recurrentes hacia lo negativo,
tenemos que ser capaces de observarlo y comenzar a retirarnos y ser testigos de nuestros pensamientos, así como también somos testigos de nuestra propia respiración, a la medida que vamos desarrollando nuestra práctica. El practicante tiene que ser capaz de ver si es que está realizando una respiración nasal o respiración a través de la boca. Tiene que saber si es que está respirando con respiración abdominal, por ejemplo, o respiración pectoral. De a poco nos vamos haciendo conscientes de esto, y para esto tenemos que abstraernos y tomar una panorámica de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando y de nuestras sensaciones físicas o respiraciones, tipo de respiración. Entonces todo esto se trata de ser capaz de controlar nuestra propia mente y para poder recién observarla, aquietarla para observarla. Cuando la mente está bajo en actividad, el espíritu recién se puede manifestar. Y nosotros consideramos de que somos seres espirituales en un cuerpo físico. Entonces nosotros, cuando tenemos mucha mente activada, estamos con la manifestación espiritual muy baja. Y eso no es lo que nosotros queremos que sea al revés. Ser capaces de tener nuestra capacidad de utilizar nuestra mente a través del raciocinio a voluntad. Por ejemplo, yo sé que ahora tengo que trabajar y tengo que hacer un montón de cálculos y tengo que hacer una planificación. Entonces yo voluntariamente activo en mi mente el raciocinio de mi mente y después a voluntad lo bajo para poder permitir que otra vez mi espíritu se manifieste durante la mayor parte del día, idealmente. ¿Ya? Entonces tenemos que ser capaces de tomar las riendas de nuestra mente para utilizarla a nuestro favor, y no que nos domine, no que nos domine el raciocinio por sobre el espíritu. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Les hace sentido lo que estamos conversando? Ya, bien. En la medida de que nosotros vamos realizando más estos talleres o más estas prácticas, es menos lo que vamos a ir hablando y más lo que vamos a ir practicando. ¿Ya? ¿Qué más se me queda en el tintero antes de comenzar el segundo bloque? Que es importante de que es normal y es súper común de que uno esté desconcentrado durante la práctica o se desconcentre en algunos periodos y los periodos que uno tenga de concentración sean pequeños, ¿ya? Eso se va desarrollando con la práctica, y cuando te des cuenta de que estás desconcentrado, tienes que volver a traer tu mente a la práctica como si tomaras a un niño que se está acercando al fuego, lo tomas gentilmente de la mano y lo traes de vuelta a un lugar seguro. De esa manera uno debe traer la mente de vuelta durante la práctica. Uno no debe enjuiciarse, uno no debe ser violento con uno mismo, uno debe ser compasivo con uno mismo durante las prácticas, tanto para la práctica física de yoga, para las asanas, como para las prácticas mentales, las técnicas mentales, como Ekagrata, que es lo que estamos haciendo ahora. Hay que trabajar ahimsa, la no violencia, que la no violencia es no solo física, no quiere decir solamente no realizarle daño físico a otro o a uno mismo, sino que también es el daño mental que uno le puede generar a otra persona, o el daño mental que se genera uno a uno mismo, o el daño emocional a otro, o el daño emocional a uno. Entonces, como estamos dentro del contexto de una práctica de yoga, uno debe practicar ahimsa y no enjuiciarse durante la práctica, no perder tiempo en eso, sino que simplemente tomar la mente como tomar gentilmente la mano de un niño y traerlo de vuelta a casa. ¿Ya? Hay que ser compasivos con uno mismo. Entonces, habiendo conversado un poco estas sugerencias, vamos a comenzar a adoptar nuevamente la postura de meditación, que puede ser otra postura que tú sepas que te sea cómoda, no necesariamente la primera, la anterior. Vas a utilizar una muralla como respaldo, te sugiero que utilices cojín, o cojines, varios cojines incluso. En especial si uno no está muy familiarizado con la práctica, se pueden utilizar varios cojines uno sobre otro. Vamos adoptando la postura entonces de meditación. Lo único que requiere la postura de meditación es que la columna esté erguida, no debes estar recostado porque si no caemos en relajación. Vamos relajando los hombros, vamos relajando las caderas, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Tomamos conciencia de la propia respiración.
Vamos cerrando los ojos, vamos exhalando largamente y permitiendo inhalaciones naturales. Y lo primero que vamos a hacer es comenzar a aceptar el momento presente tal y como es, con sus ruidos externos, con las personas que a veces circulan por el lugar, con los animales que cruzan a veces por el lugar. Vamos a aceptar el momento presente, el contexto en el cual estamos, a cabalidad, abandonando toda ilusión de control, porque el control es una ilusión. Respiramos, respiración abdominal, siempre a través de la nariz. Vamos aceptando el mundo externo tal y como es. Y ahora vamos a comenzar a ubicar nuestra atención en nuestro mundo interno, nuestros pensamientos, sensaciones, emociones. Y vamos a comenzar con cada respiración. Al inhalar, entra el prana, entra la energía, y al exhalar relajo cada vez más mi cuerpo, mi mundo interior. Y vamos a comenzar a aceptarlo tal y como es, abandonando la ilusión de control. Habiendo aceptado el mundo externo y el mundo interno tal y como es, vamos a dirigir nuestro foco de atención hacia el paso del aire a través de la nariz. Si viene algún pensamiento, alguna emoción, simplemente déjala pasar, sin aumentarla ni reprimirla. Y te concentras únicamente en el paso del aire a través de la nariz.
hombros, tu entrecejo, tus dedos de las manos, tus caderas. Y vuelve a concentrarte únicamente en el paso del aire a través de la nariz. Vas a intentar de a poco comenzar a dejar de generar movimientos de brazos y de piernas, intentando buscar el silencio corporal acompañado del silencio mental. Si tu mente ha comenzado a divagar, simplemente tráela de vuelta gentilmente, compasivamente, y te vuelves a concentrar únicamente en el paso del aire a través de la nariz.
Suavemente vas generando movimiento de los dedos de las manos, los dedos de los pies, las manos y los pies. Empiezas a generar movimiento de columna, puedes comenzar a flectar, cayendo, vas generando movimiento de manera libre, descansando de la postura, puedes comenzar a estirar tus piernas, cambiar de postura. Una vez que has generado movimiento, incluso de la musculatura del rostro, bostezando, tosiendo, estornudando, vas abriendo los ojos. Eso es. Bueno, estimados practicantes, espero que de a poco se vayan familiarizando con la práctica de Ekagrata, una de las técnicas de meditación que utilizamos. Algunas últimas sugerencias: enfatizar en ser compasivos con la propia práctica, tanto para las técnicas mentales como para las técnicas físicas. Ser amables consigo mismos. Si se equivocan, si sienten que se desconcentran, no es tan importante, simplemente vuelven a concentrarse. Si están generando una postura de mala manera, simplemente se vuelven a alinear, la realizan de otra manera, toman una alternativa, una sustitutiva. Así que sean compasivos con ustedes mismos durante las prácticas. Y eso también quiere decir de que sean capaces de generar una progresión adecuada en sus prácticas, tanto para la meditación como para las posturas, ¿ya? Eso quiere decir de que quizás terminan con hartas ganas de decir, ya, si me gusta meditar, voy a volver a hacerlo, voy a meditar 15, 25, voy a meditar 1 hora. No, no es necesario. Basta con meditar 3 minutos, basta con meditar 5 minutos. Al principio, si no lo han hecho nunca, 1 vez a la semana, después 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, y así ir aumentando de manera progresiva, de manera de que disfruten del proceso. Eso es súper importante. La mente tiende a ser un obstáculo para llegar al estado de santocha, el estado de contentamiento. Pero el estado de plenitud y el estado de santocha son parte de la propia naturaleza del ser, solo que la mente los obstaculiza. Así como las nubes obstaculizan a veces el paso de los rayos del sol, la mente muchas veces obstaculiza el estado de plenitud que uno tiene por naturaleza y simplemente por ser. Así es que sean compasivos con ustedes. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes una nueva sesión de práctica. Que les vaya muy bien, que estén muy bien para quienes van a continuar con la clase de las 8, me imagino. Y muchas gracias. Juntamos las palmas delante del pecho y suavemente nos inclinamos para agradecer por haber compartido la práctica de hoy. Dhanyavad. Daniel, disculpa que te interrumpa, Eso. quedé con una duda. Sí, cuéntame. No tiene que ver directamente con la meditación, pero mencionaste que el control es una ilusión. Me llamó harto la atención. ¿Podrías contarme un poquito más de eso? Bueno, eso da para largo y guarda relación con Maya, ilusión, que es lo que nosotros, cuál es la realidad, o cuál es la realidad última, y cuál es la realidad relativa, ¿ya? O la realidad cotidiana, ¿ya? Y eso tiene que ver con los estados de percepción de la mente, dónde estamos fijando nuestra mente, y lo que creemos que es real, y lo que creemos que no es real, ¿ya? El espíritu, o Purusha, que también lo pueden investigar, y guarda relación con esto que estamos conversando ahora. Sería bueno revisar esos conceptos. ¿Qué es Purusha? ¿Qué es Prakriti? Y los estados de la mente. Hay 5 estados de la mente, ¿ya? Entonces eso te puede ayudar a continuar profundizando respecto a esta pregunta. Y en general, cuando uno tiene muchas preguntas, lo mejor que puede hacer es practicar. Porque a la medida que uno va practicando, las preguntas se van disipando, porque la misma práctica le va dando la respuesta. Entonces está muy bien tener preguntas y consultarlas y preguntarlas. Entonces la respuesta es Jnana Yoga, estudio, y práctica, Vajraya, la práctica disciplinada y concentrada. Wow. Espero haber podido dar un poco de lineamientos a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Le vamos a dejar el paso entonces al maestro Cristian para que continúe con las prácticas y con
lo que tengan que hacer ahora el grupo de práctica.